buenos días. Gracias por acompañarnos como cada domingo de 8 a 9 de la mañana por Cinevisión, Canal 19. Y para los Estados Unidos y más, Don L, a través de Dominican Network. Como siempre, un placer tener el honor de contar con el apoyo de todos ustedes. Una servidora, Mayra Ogando, porque ya el burro se puede mencionar de primero. Correcto. Y don Eli Helliger, Servidor Eli Helliger. Don L. Aquí estamos para brindarle todo lo que traemos en el día de hoy. ¿Qué le parece? Muy bien, ¿qué usted trae en el día de hoy? Mire, don Eli, yo quiero temas. hacer una pequeña... Sí, hay muchos temas, pero usted sabe que el tiempo en televisión es... la gente dice de que el tiempo en televisión es corto. El tiempo en televisión es el mismo que todo. El mismo. Sí, pero uno siempre dice eso. Don Eli, viendo, sobre todo lamentando el fallecimiento el pasado miércoles del colega José Miguel Carrión, no sabía que él estaba afectado de una enfermedad. Diabetes, sí, tenía diabetes. Entonces, fue una noticia que me agarró por sorpresa, como a muchísimas personas más. Lo traté cuando era director de comunicaciones en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y todo lo que yo pueda decir de José Miguel queda corto ante el trato que él tenía con sus compañeros. También sentimos... Iba a destacar de José Miguel, al cual yo conocía muy bien porque laboramos en el desaparecido vespertino Última Hora, que además de buen profesional, era un buen padre. Crió a sus hijas. ¿Cómo es? Por el librito. Él solo, porque se separó de la madre de sus hijas, y crió a sus hijas por el librito. Todas sacó hacia adelante buenas ciudadanas, buenas profesionales. Yo estuve dialogando con ella en ese momento triste del velatorio de José Miguel, y también yo la conocí más o menos pequeña. Son buenas ciudadanas y buenas profesionales gracias a ese esfuerzo de buen padre. Y otro también compañero, don Eli, que perdimos a Franklin Guerrero, como le decíamos, el fotoreportero que laboraba con Nuria Pierre, y con quien tuvimos un trato muy de cerca, incluso cubriendo actividades, sobre todo huelgas en la UAS, también por la misma causa, cáncer. Sí, cáncer. También vimos la noticia de Amelia de Champs, que dio a conocer al país su estado de salud. Dice que está afectada por cáncer de mama. Entonces yo escribí en Facebook, don Eli, que yo estaba por creer que ciertamente una de las principales causas del cáncer es el estrés. Don Eli, lo digo por la cantidad de periodistas y compañeros de la televisión, llámese camarógrafos, fotógrafos y técnicos de la televisión, que en estos momentos están afectados de ese demonio, como yo le puse, y otros que hemos perdido. Yo digo que sí, que por el estrés, porque esta profesión de los medios de comunicación es muy estresante y es muy mal pagada, y eso hace que la mayoría de las personas que trabajan en los medios de comunicación, sobre todo los periodistas, tengamos que tener 2 y hasta 3 trabajos. Vivimos en un estrés terrible y eso te resta mucho a la calidad de vida, porque tú comes casi siempre fuera de las horas, no importa día de fiesta, no importa fines de semana, al contrario, esos días son más difíciles, porque si ustedes se fijan, cada vez que ustedes encienden la pantalla de su televisor, hay noticias. Y eso ocurre porque el personal tiene que trabajar, llueva, truene o vente. Cuando hay una tormenta, la gente está en su casa. ¿Cómo se entera de todo? Por las redes, por la televisión, por todos los medios de comunicación. Pero esas noticias no llegan solas.
es un equipo, no solamente el periodista, está el camarógrafo, está el chofer de prensa, el está el editor. editor, está el coordinador, es un equipo sumamente amplio que a veces, señores, no tiene tiempo ni para comer. A veces usted come y se desayuna dentro del vehículo que le toca, en el que le toca trabajar, cuando se traslada de un servicio a otro. Y ese estrés es justamente lo que yo entiendo y por lo que todo lo que he leído, que está acabando y provocando toda esta situación de cáncer. Ahí está nuestra amiga, mi hermana del alma, Mayra La Paz, que también, usted sabe ya, Mayra, gracias a Dios, superó ese proceso. Esperamos que también nuestra querida Amelia de Champs y otros colegas que quizás no han tenido la decisión, como lo ha hecho Amelia, de revelar esta afectación, que es su derecho, porque está en cada uno decirlo o no, o llevarlo solamente en el seno familiar, pero a todas esas personas de igual manera, con el corazón, les rogamos a Dios que puedan pues enfrentar y salir airosos de este cáncer. Y, don Eli, aunque a veces suene como un poco decir, bueno, es bueno decirlo, pero que uno haga un alto en el camino y trate de bajarle velocidad, ¿verdad?, a esta carrera que llevamos contra el tiempo, porque yo creo que a veces hay que tratar de tener menos y cuidarse un poquito más. Mire, esa decisión de Amelia de Champs de informar que le detectaron un cáncer que necesariamente, como dice ella, eso no significa la muerte, Sí. sino que hay que atenderlo. Y ella llamó mucho la atención sobre esto, de que si se detecta a tiempo, pues tiene cura, porque ya el cáncer no es como era años, décadas atrás. Hay un muchos cuchillo avances. como con 20 filos. Sí. Hay avances científicos, hay Sí. avances en los medicamentos y hay avances en los médicos. Entonces, ella llamó mucho la atención de que hay que hacer la medicina preventiva, de que hay que acudir a los médicos para hacerse un diagnóstico temprano y si aparece cualquier situación maligna, enfrentarla, que ya eso no es, Sí. eso no significa la muerte. La muerte, no, hombre. Eso significa que hay que atender esa situación y erradicarla. Hay millones de personas que lo han superado. Que lo han superado. Sí, señor. Aquí mismo en el país. Ahí está Milagros Germán. Creo que está la misma que falleció por otra causa, la doña Rosa, la esposa del presidente. Sí, correcto. Creo que hay una diputada también. Que lo anunció incluso en el hemiciclo. Y eso porque son personas públicas, pero hay muchas personas que no son públicas y uno no conoce, pero que sí lo han superado, la misma Mayra y muchísimas personas más. Muchísimas. Don Eli, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional dos artículos, específicamente 56 y 58 de la Ley 319, esa es la del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que creaban tribunales disciplinarios en los distintos distritos judiciales del país. Cada distrito allí aplicaba su norma, ¿verdad?, disciplinaria. Entonces el tribunal lo eliminó y solamente dejó como órgano único disciplinario el que tiene sede en el Distrito Nacional. O sea, ese reguero de tribunales disciplinarios que habían o que existen en los distintos distritos municipales del Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana, mediante esta sentencia, pues fueron eliminados y la sentencia ordena al Congreso Nacional de la República adecuar la legislación, esa ley, para que solamente quede ese tribunal único. Ustedes saben que las sentencias del Tribunal Constitucional son irrevocables y son vinculantes. Pero ese tribunal de los abogados tenía alguna conexión con, o sea, si un abogado era juzgado, lo podían
yo pregunto porque no soy, ¿lo podían enviar a la cárcel o era disciplinario? Disciplinario. Es disciplinario, oiga, como dice el nombre, disciplinario. Pero entonces, lo que yo no entiendo, algo interno. No, porque tú sabes que todas las organizaciones tienen su parte disciplinaria. Ya cuando se trata de una Sí, pero situación... que eso no choca con la justicia ordinaria. Cuando bueno, don Eli, pero son abogados. Por ejemplo, en el tribunal Y del Colegio Dominicano de Periodistas se adoptan decisiones que tienen que ver con interna, no, eso no trasciende. Pero recuerde que estamos ahí. hablando de el colegio, cuando una decisión del colegio de abogados toma una decisión de aplicarle una o sea, pueden suspender el S4. Claro, el S4. No, el S4 no, pero sí puede suspender por cierto tiempo el ejercicio del abogado. Entonces, si eso ocurre, eso no puede hacerse de una manera alegre, ¿entiende? Entonces, el tribunal que tomó esa decisión, el constitucional, que no se anda con juego, con cualquier cosita, es porque realmente las cosas no estaban bien, y si es algo que vulnera el derecho de una persona, sus derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional actúa con mayor rapidez. Don Eli, continúa el calor, aunque se dice que el polvo del Sahara ya se está reduciendo la presencia en el país, pero el calor sigue va a seguir. Y la factura eléctrica también está aumentando, porque aquellos que tienen, yo me imagino que usted tiene su airecito. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué técnica usted usa para que no le incremente la factura? Yo lo prendo a veces porque eso ya usted sabe lo que conlleva. Mire, don Eli, ahí vimos que Pastor... el amigo Pastor Vázquez. Vázquez fue nombrado embajador en Venezuela. No, cónsul en Venezuela. ¿No había cónsul allá? No, el anterior era don Félix Reina, sí, que ahora ocupa un cargo en... Director de Dirección de Estrategia y Comunicación de la Presidencia. Entonces, él era el cónsul. Pastor estuvo en Cuba. Pastor estuvo en Luego Cuba. fue traído acá como asesor, creo que estaba así. No recuerdo, tuvo una época en Puerto Príncipe, Haití. Sí, mucho tiempo. Y la mayor parte de su tiempo lo pasó allá. Sí, y es un diplomático bien... preparado. Bien consagrado, bien consagrado, y se merece ese puesto. Y yo creo que actualmente, como anda la situación de Venezuela y las relaciones República Dominicana, qué mejor nombramiento que el de una persona como Pastor Vázquez, que sí conoce, ¿verdad? Conoce muy bien. Sobre los asuntos, porque lo estudió, porque ha estado toda su vida prácticamente después que dejó el periodismo en eso. Ligado a las actividades diplomáticas. Entonces, nada, felicidades para Pastor Vázquez. Sabemos que él está feliz porque sabemos y conocemos lo que a él le gustan estas actividades, para la cual se ha preparado mucho, don Eli. No, mire, el jueves pasado se inició el Mundial de Fútbol. ¿Usted le gusta el fútbol? Lo veo, sí, entiendo. ¿Cuál es su futbolista favorito? No es Piqué, ¿verdad? Era el de Shakira. Piqué, el español de Shakira. Piqué picó. Hay mucho futbolista bueno, pero como es un deporte de conjunto, hay delantero, defensa, portero, todos tienen que jugar. Pero usted se conoce las posiciones de los jugadores. Sí. Entonces todos tienen que hacer su buen papel para ganar. Entonces ahí todos son importantes. Hasta el que está en la banca, el manager, el que dirige, es importante. Pues le decía que este mundial tiene la característica de que se va a jugar en México, en Estados Unidos y en Canadá. Ha tenido algunos problemas porque alguna delegación, por ejemplo la delegación de Irán, tiene su problema en Estados Unidos porque a Trump le dio la gana
de que no pueden permanecer en Estados Unidos. Si le toca un juego en Estados Unidos, tienen que irse a volar a México o a Canadá. Entonces eso, no sé cómo esa delegación aceptó eso y cómo la Federación Internacional de Fútbol hizo eso. También otra cosa que acusan a Trump de racista porque, con una delegación africana también hacen lo mismo. A un árbitro de un país africano lo deportaron. Entonces, ay, Padre de la Gloria. hay que ver cómo se va a continuar, cómo va a desarrollar este mundial, que son creo que 48 juegos, porque hay muchos problemas en Estados Unidos. Se habla de que las boletas no se han vendido y Trump ha trastornado eso. Mire, hablando de Trump, que advierte que a los creadores de contenidos e influencers extranjeros que ingresan a Estados Unidos con una visa de turista para crear material y que recibirán ingresos por eso, ingresos económicos, y que incumplen esa entrada, se amenaza con retirarle, podrían perder la visa de turista por crear contenido en los Estados Unidos. Y ganar dinero. O sea, si usted va de viaje a los Estados Unidos como turista y usted se pone a crear contenido desde allá y también a recibir dinero, cuando usted lo que tiene es una visa de turista, no de trabajo, eso va a ser tomado en cuenta para eliminarle la visa a esas personas. Así es que están advertidos. Ustedes saben que el señor Trump no juega y que deben cuidar esa parte, ¿verdad? Así mismo. Si necesitan hacer contenido en los Estados Unidos y recibir pagos, entonces lo que deben es regularizar, ¿verdad? Y contribuir al fisco en Estados Unidos. Sí, exacto. No, regularizar su estatus migratorio de turista a conseguir una visa de trabajo. No sé qué tipo de visa. Ya Sara le estaremos preguntando qué tipo de visa podrían gestionar para que sí puedan pues realizar esos contenidos como influencers y que no corran el riesgo de que se les retire su visa. Eso sería, pero ellos están reponiendo visas. Por un lado retiran, pero por otro lado reponen. Aquí en el país le han repuesto la visa a... ¿Y es cierto que le repusieron la visa a Gonzalo Castillo? Sí. ¿Y lo visitó la embajadora? Lo visitó la embajadora. ¿Y de qué hablaron? No se sabe. Oh, pero ¿quién sabe de lo que hablan esa gente, don Eli? Nadie. Mire, y también otra advertencia sobre el retiro de visa es a las mujeres que van a los Estados Unidos a parir para que el niño les haga... Gringo. Y nacen con los ojos verdes, los niños que nacen allá. Bueno, si el papá no lo tiene verde, entonces hay que hablar con el vecino. Señores, a ustedes no se muevan, que venimos con nuestro invitado en el día de hoy. Espacio Entérate con Mayra, y llegó el momento de recibir a nuestro invitado en el día de hoy. Se trata de Felipe Castro, quien es maestro de la masonería. Y ustedes dirán, ¿qué es la masonería? Bueno, pero justamente está don Felipe para que nos explique qué es la masonería, qué hace maestro masón, ¿verdad? Ese sería el nombre. Así es que gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias. ¿Qué es la masonería? Es una pregunta que la mayoría de las personas dicen, porque todo el mundo oye hablar de masonería y le hablan de masones y que fulano fue masón y que tal patriota fue masón y que esto es masón y masón para aquí, masón para allá. Masón para allá. Entonces, ¿qué es realmente, qué es lo que persigue la masonería? Nosotros tendríamos que remontarnos más que nada casi al medioevo. En el medioevo existían lo que le llamábamos los gremios de albañiles, que la palabra masón en francés es albañil, de ahí es que viene la palabra masón. Entonces eran gremios de albañiles. Esos gremios de albañiles eran los que construían catedrales, los que construían templos, los que construían castillos, los grandes constructores. Las grandes construcciones que se hicieron en Europa eran producidas por esos gremios. Esos gremios llegaban a un sitio
y se mudaban en el sitio, técnicamente. Entonces lo primero que hacían era el piso, pero el piso se convertía en un sótano para ellos. Entonces en el sótano ellos guardaban sus herramientas y eso. Pero ¿qué sucede? Ellos trabajaban con 3 grados. Tenían el aprendiz masón, tenían el término medio, que hoy día modernamente le llaman compañero, pero yo dudo mucho que le llamaban compañero, por la sencilla razón de que ya no era aprendiz, y le llamaban el maestro. Esos 3 grados eran prácticamente lo que era un taller. Entonces ese taller se dedicaba a la piedra, se dedicaba a la madera, se dedicaba al metal, se dedicaba al vidrio y se dedicaba a los elementos que aglutinaban o que podían unir ambas cosas. Ellos, cada uno se especializaba, pero cada maestro tenía un grupo de personas entre los cuales entraban esos famosos aprendices. Esos aprendices son los que comenzaban primero aprendiendo. Entonces, no solamente aprendían sobre el manejo de la piedra, o el manejo de la piel, o el manejo de la madera, etcétera, sino que también había un aprendizaje sobre moral, sobre una vida, y había un propósito de vida. Todos esos gremios pertenecían, siempre eran, lo que primaba en la Edad Media era la religión cristiana católica, pertenecían a algún tipo de santo, a la devoción de un santo, también pertenecían a esos gremios. Pero ellos estudiaban un poco más allá. ¿Qué sucede con ellos? Que ellos internamente lograron trajeron de tradiciones muy antiguas de Roma y de Egipto, traían iniciaciones, o sea, eran iniciados, pasaban por un proceso iniciático, y como tenían que pasar por un proceso iniciático, había una serie de juramentos, y había una serie de cosas que eran exclusivamente de ese grado, y entonces cada grado tenía su conocimiento exclusivo, pero ese personaje iba creciendo, y no solamente iba creciendo en lo que él hacía como trabajo manual, sino también había un trabajo interno, más moral y religioso de esa persona, porque ellos buscaban que la persona tuviera un nivel de honestidad alta y un nivel de moral alta, porque si no, para que no traicionaran al grupo y el grupo se comportara. De ahí, eso fue caminando, y de ahí, ya en el siglo de las luces, los intelectuales miran ese grupo y ven que ese grupo tiene disciplina, tiene moral, tiene una serie de reglas, y dicen, ese grupo es interesante. Y entonces empiezan a ahondar un poco más, y llegaron y dijeron, pero espérate, ese grupo no puede servir a nosotros para lo que quiere conseguir el iluminismo, el nuevo hombre que se quiere formar. Entonces vamos a crear con esta metodología que ellos tienen, vamos a crear el nuevo hombre. Acuérdate que estuvimos hablando de que la masonería persigue desde un principio eliminar el feudalismo para crear el capitalismo. El capitalismo no existía, esa metodología la van implantando ellos poco a poco. Eliminar la monarquía, pero para establecer un sistema republicano. Entonces entra la democracia para que el hombre fuera libre. Entonces ahí comienza el concepto de que el hombre tiene que ser libre, de que si no es libre no puede crear una nueva sociedad. Y eso va caminando hasta que llega el siglo XVIII, cuando ya comienzan los movimientos independentistas que culminan en el siglo XIX. Y entonces la masonería ya toma un cuerpo, pero se quedó con los símbolos del albañil. Por eso ustedes ven que utiliza la escuadra, utiliza el compás, utiliza las reglas, utiliza una serie de... Pero cada uno de esos instrumentos ya no son para trabajar la piedra, ni para trabajar la madera, ni para trabajar eso, sino para trabajar internamente. Entonces el masón se ve a sí mismo como una roca sin forma. ¿Y cómo llega la masonería al país, a República Dominicana? A la isla de la Hispaniola, o la isla de Santo Domingo, que sería el verdadero nombre, llega por Haití en el 1760 y algo. Entra por Haití, por vía de los franceses, por vía de Francia.
Entonces, en Haití existió masonería por vía de Francia y masonería por vía de Inglaterra. En el norte estaba la masonería inglesa y en el sur estaba la masonería francesa. Existían las dos masonerías. Y te digo la francesa y la inglesa porque la historia de la masonería va a ser que la primera gran logia que se crea en el 1715, 17 en Inglaterra. Por ahí, se crea en Inglaterra, que es la unión de 5 logias, que esas 5 logias forman esa gran logia. Pero existía ya en Haití, llega ese movimiento. ¿Cuándo llega al este de la isla? Llega cuando la isla es totalmente francesa, que entonces entra por los franceses y se forman aquí en la ciudad de Santo Domingo 2 logias francesas. Y cuando se van los franceses, viene el periodo español, un pequeño periodo español, y existe una masonería española que nosotros la hablamos con ella con cierta ironía, porque en España estaba prohibida la masonería siempre. ¿Por qué? ¿Cómo se da la masonería en España? Porque cuando Francia, Napoleón Bonaparte conquista España, el hermano de Napoleón, que es el que rige en España, establece la masonería en España. Y en ese periodo viene esa masonería, esa masonería española también aquí a Dominicana, que fue en el 1811 o 12 por ahí. ¿Y cuál es el nivel de aceptación que tiene la masonería aquí en el país? O sea, ¿y cuáles son sus objetivos? Si tiene muchos integrantes, ¿cómo en se este maneja? país, Sí, ahora mismo, en RD. siglo XXI. En el siglo XXI, primero que la masonería nunca ha intentado ser una organización de masas. Es una organización que escoge las personas. Las personas son escogidas, aunque una persona puede tocar la puerta y decir, oh, yo quiero ser masón y todo eso, y le van a dar una serie de instrucciones antes de entrar a la masonería, porque van a calibrar si esa persona, hay una palabra que inventó un masón de mi logia una vez, y yo la uso esa palabra, si esa persona es masonable, él inventó esa palabra. Entonces, se va calibrando el individuo, porque en el fondo lo que queremos es un individuo que venga ya venga con una formación, pero más que nada con un buen sentido de la moral y de la ética. Queremos un hombre bueno, de buena costumbre. Inclusive el masón se define a sí mismo como un hombre bueno, un hombre de buenas costumbres. Entonces tenemos un individuo que tenga responsabilidad, que tenga su propio trabajo, tenga su propia forma de ganarse la vida, que tenga una familia. Y en el pasado, cuando éramos una ciudad pequeñita, como la ciudad de Santo Domingo, no pasaba de la Máximo Gómez, eso ya era... la década del 40. Sí. Todavía más abajo, no pasaba ni de las murallas. Pero en esa época, todo el mundo se conocía. Y cuando usted solicitaba ser masón, iban y averiguaban en el barrio quién era usted y cómo usted se comportaba y cómo usted manejaba su casa y cómo usted se manejaba. O sea, primero se averiguaba que el individuo tenía que tener una formación real para entonces de entrarlo a la masonería y acabarlo de formar. Don Felipe, yo quiero preguntarle. Fíjate, hay algo que me dijo a mí un maestro masón, el profesor Patín Veloz. Ese maestro me dijo a mí, la masonería no es un reformatorio. Nosotros tomamos un hombre bueno y lo terminamos de formar, pero un individuo que ya llega dañado, si entra a la masonería, lo que termina es haciendo más daño. Mire, don Felipe, sabemos, se nos ha dicho siempre en la educación en el país, que la sociedad secreta, la trinitaria, que dio al traste facilitó la independencia del país, estaba formada por hombres masones o Juan Pablo Duarte. ¿Tuvo que ver la masonería en la formación de la sociedad secreta la trinitaria? No tanto la masonería, sino los conceptos masónicos. Los conceptos masónicos. No fue que la gran logia o el grupo de masones de esa época decidieron hacer una sociedad, sino él,
Duarte. Él. El Porque pensamiento, la acuérdate visión de que Duarte. el pensamiento de Duarte era más avanzado que el resto del grupo que componía la sociedad. Porque acuérdate que fue un individuo que vivió fuera. O sea, salió de la isla. Rompió con los marcos de referencia. Conoció, del mar. primero llega a Estados Unidos. Conoce en Estados Unidos el movimiento independentista, conoce la independencia, conoce la república, conoce lo que está sucediendo en Estados Unidos. Se va a España y ve los movimientos independentistas en España y sabemos que llegó a Inglaterra, aunque no tenemos una forma formal histórica de probarlo, pero sí sabemos que tuvo que tener contacto en Inglaterra con ese grupo de jóvenes que eran los O'Higgins y los San Martín, todo ese grupo de jóvenes que se forman en Inglaterra, masónicamente, pero también en formación de una nueva nación y de un nuevo forma de gobierno, y esos son los que llegan a América. Él conocía eso, por eso él hace eso, por eso él toma esas ideas de la masonería. Por ejemplo, era un juramento sagrado, secreto. Se firmaba con sangre. O sea, y no se firmaba el nombre, eran cruces. Nunca usaron nombre. Nadie podía usar su nombre propio en la Trinitaria. Eran seudónimos. En la Trinitaria no se escribía absolutamente nada para que si por algún momento el enemigo descubría la sociedad no pudiera encontrar un solo papel que comprometiera a nadie. Todo era de memoria. El juramento era de memoria. El juramento no se escribió hasta muchos años después. Entonces, tenía un símbolo que lo identificaba, una flor y todo eso. A mí me gustaría que usted explicara, porque por ejemplo, usted hablando de la Trinitaria, el grupo La Trinitaria, todo el mundo sabe cuál era el objetivo, ¿verdad? Luchar por la independencia. Entonces, a mí me gustaría que usted explique cuál es la razón de ser, de existir de la masonería en estos tiempos, porque si nos vamos atrás, sabemos todo lo que usted acaba de explicar. Si ustedes pueden denominarse como un grupo, una sociedad, una religión, ¿qué hacen ustedes? ¿Cuál es su aporte? ¿Por qué existen? Para que el público entienda el por qué. Comencé hablando del pasado porque para traer sí. A la actualidad el hecho de que nosotros seguimos una tradición del pasado. O sea, toda la enseñanza del pasado no la desdeñamos, sino la seguimos. Ahora, ¿qué tú dices? ¿Qué perseguimos? Nosotros perseguimos a ser un ciudadano correcto, un ciudadano que conozca de deberes y de derechos, principalmente deberes. Nosotros necesitamos crear que ese individuo tenga una conciencia desarrollada, una autoconciencia, para que ese individuo pueda ser un ente de cambio, no solamente en una gran sociedad, sino dentro de su propia familia, en su pequeño grupo de amistades, en su comunidad, y si se puede extender más allá, mejor. Entonces, esos son parte de esos grandes objetivos de la masonería. ¿Qué es lo que hace la masonería hoy día? Sigue siendo las mismas tradiciones de siempre. Sigue manteniendo, porque es un grupo de iniciación, o sea, se entra a la masonería por invitación y se logran los grados a base de iniciación. Entonces es una organización iniciática. Es una organización que entonces, como es iniciática, es secreta. Pero el secretismo de hoy día, ya en internet está todo. Entonces, ¿Qué vías ustedes utilizan para lograr ese objetivo que usted me dice, de tener personas buenas? Educación. ¿Cómo lo hacen? Educación, ¿Pero formalmente qué vías? ¿Cómo llegan a las personas? En cada grado nosotros educamos. ¿Qué sistema utilizamos para educar? Que es una buena pregunta. El simbolismo. O sea, ¿qué significa una escuadra? Tú dirás, bueno, eso es una cosa de medir que lo usan los albañiles. Pero entonces una escuadra significa la rectitud. Entonces vamos que cada símbolo nos va diciendo a nosotros virtudes que debe lograr una persona. Si esa persona se puede llegar a esas virtudes o esos símbolos, lo puede interiorizar y convertirlo en parte de su personalidad, nosotros entonces ya hemos logrado el objetivo principal. Esa persona cambió, ya esa persona si cambió, será siempre eso.
no va a cambiar de otra manera. Entonces ya sí tenemos un producto, que ese es un producto que la sociedad lo puede utilizar. Don Felipe, ¿pudiera? Hay otra pregunta que ella hizo, porque se me olvidaron en todo lo que yo dije. Que si ustedes se denominan una organización, una religión o Una ¿cómo filosofía. lo hacen? Ya empecé diciendo que somos una organización iniciática, pero nosotros no somos una religión. ¿Por qué? Porque a la masonería tiene que entra cualquier persona de toda religión. Es más, De todas las religiones. de todas las religiones. Hay un requisito interesante que las personas deben conocer. Usted no va a entrar a la masonería si usted no cree en algo superior. Si usted le llama Jehová, o le llama Alá, o le llama Buda, o le llama Brahma, usted le puede llamar el nombre que quiera, pero usted tiene que creer en algo superior. Una persona formalmente atea no entra a la masonería. ¿Y ustedes alguna vez la masonería, ya sea en sus tiempos iniciales, antiguos, no sufrió algún tipo de persecución porque quizás se creía que era una organización con fines políticos y porque también los masones hacían reuniones secretas y esto podía malinterpretarse? ¿Fueron ustedes objeto de persecución alguna vez? Persecución. Cuando me refiero a ustedes a la masonería. La masonería en sí. Exacto. La masonería en el mundo entero siempre ha tenido esas pequeñas cosas y hay sitios que han sido más perseguidas que otras. Por ejemplo, en España fue perseguida durante la dictadura de ¿cómo se llama este dictador? Franco. Fue perseguida totalmente, inclusive. ¿Y aquí no lo persiguió Trujillo? Fusilaron. Trujillo no persiguió la masonería porque siempre habían una serie de lambones, y hubo alguien que inició a Trujillo, a él lo iniciaron masón. Claro, él no entró a un templo, él no pasó por el proceso, sino que lo iniciaron, vamos a decir, de boca. O él tenía su gente ahí dentro de los masones, ahí es que le informaban lo que había. Ahí es que está. ¿Qué hizo él? La infiltró. Claro, pero dígame. Entonces, a mí me cuentan de mi logia madre, la Cuna de América. Y Balaguer no... Déjeme decirle algo de la Cuna de América. A mí me cuentan en los masones viejos de la Cuna de América que en la era de Trujillo ellos ya conocían cuáles eran los calíes que eran masones. Entonces, el día que no iban esos calíes, ese día hablaban en contra de Trujillo. ¿Y Balaguer, cuál fue el trato que le dio a los... Balaguer siempre le dio un trato por encima a la masonería, siempre la respetó muchísimo, porque tenía muy buenos amigos masones, pero nunca fue masón. Fue Rosacruz, tengo entendido que fue Rosacruz. Tenía cierto interés por la cosa esotérica, aunque yo creo que le gustaba más la brujería que otra cosa, pero bueno, eso es otro tema. Casi todos esos, nosotros hemos tenido muchos presidentes masones. El último presidente que tuvimos que fue masón formalmente fue Juan Bosch. Juan Bosch. Sí, Juan Bosch. Llegó al grado de compañero y no pudo recibir el grado de maestro porque estaba ya en campaña política. ¿Y qué otro presidente fue masón? Desde el primer... Bueno, nosotros tuvimos... Pedro Santana. Santana, pero nosotros tuvimos a... De la actualidad, ¿ninguno ha sido masón? De la actualidad tú tienes Leonel, Danilo, el vicepresidente del PLD, ahora se me olvida el nombre. Alburquerque. Rafael Alburquerque fue Leutón. Ramón murió. Leutón, no masón. El Leutón son, cuando tú tienes un hijo, cuando tú eres masón y tu hijo tú lo llevas, es una especie como de entrada a la masonería, pero como hijo, no formalmente masón. O sea, la acepta, pero no el forma parte de ella. papá de él fue un gran masón. Es verdad. Y un perseguido de Trujillo. Ese tiene una historia bellísima. No, aquí hay personajes famosos del ambiente político, artístico, cultural, que sean masones. Ahora mismo no te puedo decir del ambiente cultural ni nada de eso. Nosotros sí tenemos, por ejemplo, nosotros acabamos de crear, o mejor dicho, los masones acaban de crear una logia especializada en militares. Y tenemos una logia con una cantidad de militares retirados y activos de los dos. Todos los miembros de ella son militares. Son militares. Y si yo quiero ser masona, ¿qué hago?
Ahí vamos a entrar. ¿Dónde voy? Ahí vamos a entrar. Existen 3 tipos de masonería. Hay una masonería masculina, una masonería femenina y una masonería mixta. ¿Y cuál es esa, la mixta? No existe aquí porque nunca se ha formado. ¿Y cuál es la mixta? Que son hombres y mujeres. Y no hay, ya atendiendo a los nuevos tiempos, no hay otra masonería que ni es de allá ni es de acá, sino de ahí. Ninguna de esas cosas, la masonería en esos sentidos es un poco estricta en eso. Bueno. No juega con eso, no le gusta eso. Okay. Pero, por ejemplo, aquí sí existen grupos de masonería mixta. Yo por lo menos conozco 2 grupos, pero la que más se extendió en el país es la masonería masculina. Y es la que prevalece. Pues la sí, que prevalece. ¿y ustedes tienen algún lugar donde uno vaya? Porque don Eli y yo queremos ser masones. ¿Dónde vamos a ir, don Eli? O sea, ustedes tienen a la Gran Logia de América. ¿Dónde están ubicados? ¿Qué hacen? ¿Cómo se Pero yo llega? tendría que averiguar dónde está esa masonería mixta, quiénes son los que dirigen esa masonería mixta, y entonces yo darte la dirección y el teléfono. ¿Y eso tiene un cabecilla principal? Todos siempre tienen un dirigente. Ok. Porque la masonería es un sistema democrático. Es bueno que sepa que la masonería funciona como si fuera un pequeño estado. Hay un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ustedes son como el Vaticano. Más o menos, ¿verdad, don Eli? No, el Vaticano nada más tiene una sola cabeza. Sí. En la masonería cada logia tiene su presidente. Y las logias en conjunto forman una federación que es la Gran Logia. Entonces la hay un Gran Logia es presidente de elegida esa por las logias, eligen a ese gran maestro. ¿No hay un presidente de esa federación, de la Gran Logia? Sí, se llama Gran Maestro. Okay. Lo que pasa es que nosotros utilizamos títulos del siglo XIX. Utilizamos símbolos de venerable maestro para el que preside una logia masónica, gran maestro para el que preside la masonería. ¿Y hay muchas personas masones en la República Dominicana? No son tantos, porque nosotros no somos, en realidad, desgraciadamente, nosotros, como escogemos los miembros y los miembros son escogidos, nunca hemos pretendido ser de masa. No es una organización que está hecha para que sea de masa. Bueno, don Felipe Castro, llegó el tiempo de concluir esta interesante conversación. Yo sé que don Eli y don Isidro Torres, que nos acompaña aquí detrás de las cámaras, han quedado súper animados, tanto así como para hablar con don Felipe cuando concluya este espacio, a ver cómo ellos se convierten en masones, ¿verdad? Y si alguna persona está interesada también, puede hacerlo, ¿cierto? Del público. Sí, claro, por supuesto. Así es que la invitación está abierta, pero no se muevan, que continuamos con más de Entérate con Mayra. Y es dándole paso a nuestra querida compañera Mirla Germán Galvez con su sección de etiqueta y protocolo. Y una vez más, pues excusamos a nuestra compañera Sara, quien ha estado ausente en los últimos 2 programas debido a cuestiones ajenas a su voluntad, pero nosotros esperamos que la próxima ocasión ya puede estar con nosotros y con ustedes. Nos vamos con Mirla, don Eli. Adelante, Mirla. Muy buenos días, aquí estamos en su sección de etiqueta y protocolo. Hoy vamos a hablar de cómo retirar la mesa con elegancia. Retirar la mesa es parte del arte de recibir. La elegancia no termina cuando finaliza la comida. ¿Cómo retirar la mesa con elegancia? Mientras un invitado esté comiendo, nunca deben retirarse los platos. Los platos debemos retirarlos de forma discreta, sin hacer ruidos ni apuros. Cuando el servicio es formal, lo ideal es retirar por la derecha. Los cubiertos deben ir juntos sobre el plato al momento de retirarlos. Evita apilar platos frente a los invitados. Eso es de muy mal gusto. La conversación nunca debe ser interrumpida por el servicio. Después del plato principal, la mesa puede despejarse de manera suave antes del postre o del café. La mesa limpia y despejada transmite orden y calma.
La verdadera elegancia está en hacer que todo fluya, sin que ningún invitado note el esfuerzo del anfitrión. Bueno, la sección de Mirla fue rápida, pero muy instructiva, como siempre. Como siempre, sí. Y la entrevista con don Felipe de Castro, muy importante. Yo sé que de usted salió inspirado en ser un masón. Sí, dio importante datos sobre La masonería. la masonería aquí en el país. Bueno, a ustedes, como siempre, reiterándole la invitación para que continúen disfrutando de la programación de Cinevisión Canal 19. Será pues hasta la próxima y les decimos Bye. bye bye.